Vamos a compartir en el día de hoy la palabra del Señor. Cada mañana tenemos ese encuentro con la palabra de vida eterna. Coloquemos nuestra vida en presencia de nuestro Dios y pidámosle al Señor que nos bendiga siempre. Pidámosle al Señor que ilumine siempre nuestra existencia y que su palabra sea para cada uno de nosotros esa espada de doble filo que nos habla San Pablo, que llegue hasta lo más íntimo de nuestras entrañas, de nuestro corazón, y produzca en nosotros ese cambio de vida. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes y en continua acción de gracias. Que nadie lo vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud por su unión con Cristo. Ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él le dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que no era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Era Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio que vamos a compartir, el que acabamos de escuchar, nos relata
de que Jesús estaba en un monte, en un lugar, y con él estaban sus discípulos. Allí estaba su discípulo, posiblemente eran muchos los discípulos que estaban allí. Y cuando ya estaba cayendo la noche, Jesús se retiró a un lugar solitario y pasó la noche en oración con Dios. Pasó toda la noche en oración. Y es importante una cosa, Jesús iba a tomar una decisión al otro día, una decisión muy importante. Iba a tomar una decisión muy importante, la cual él quería tener la bendición de su Padre Dios. Quería estar seguro de lo que quería su Padre. Y por eso Jesús nos dice, mi Padre me ama porque yo hago su voluntad. Mi Padre me ama porque yo soy obediente a Él. Y pasó toda la noche orando porque al otro día iba a tomar la decisión, iba a elegir a 12 hombres que le llamaría apóstoles, que luego lo iba a enviar. Por lo tanto, era una decisión importante. No podía Jesús, pues, tomarla así tan fresco, sino le estaba dando la importancia, porque en aquellos hombres iba Jesús a poner sus columnas y allí también iba a estar el primer papa de la Iglesia Católica Universal, que sería Simón Pedro, cuando en Cesarea de Filipo le dijo, tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Jesús pasó toda la noche orando, pidiéndole a Dios, colocándose en la mano de Dios, hablando con Él, toda una noche hablando con Dios Padre, porque la decisión del otro día era sumamente importante. Y nos dice, cuando ya amaneció, cuando ya se hizo de día, llamó a sus discípulos, a los que estaban allí, y comenzó a elegir a 12 de entre ellos, y lo llamó por su nombre, y llamó a Simón, a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, a Tomás, a Santiago, el hijo de Alfeo, a Simón llamado el fanático, a Judas, el hijo de Santiago, a Judas Iscariote, que fue el traidor, y a cada uno lo llamó por su nombre y lo sacó de entre sus discípulos. ¿Qué es el discípulo? El discípulo es aquel que quiere estar al pie de su maestro, aquel que quiere imitar al maestro, aquel que quiere ser igual o mejor que el maestro. Ese es el discípulo, porque el estudiante es aquel que quiere aprender y simplemente quiere aprender. El discípulo no, el discípulo quiere imitar al maestro. Pues en medio de esos discípulos que estaban allí con Jesús, Jesús eligió a 12 para enviarlo, ¿sí? Para ponerle la tarea, para enviarlo a una tarea. Nombró a 12 apóstoles. Una pregunta que nos podemos hacer nosotros, y la pregunta es, ¿por qué eligió a Judas Iscariote, como dice el Evangelio, que fue el traidor? Porque el Señor nos dice que Él elige a quien quiera, y el Señor pues tiene la confianza en todos. El Señor tiene la confianza en cada uno de nosotros. El Señor tiene la confianza en usted. El Señor tiene la confianza en mí. El Señor tiene la confianza en cada uno. Eligió a 12 y el Señor tenía la confianza en los 12. Pero ¿qué pasa? El problema no es el Señor tiene confianza en nosotros. El problema es la respuesta que yo le doy al Señor. La respuesta que yo le doy al Señor. He ahí la gran diferencia. Jesús confía en nosotros, tiene confianza en nosotros, nos ama a nosotros, pero ¿cuál es la respuesta que nosotros le damos al Señor? 11 apóstoles le dieron una respuesta de amor para con Jesús. Eso sí, estuvieron con Jesús 3 años en la vida pública, y a lo largo de esos 3 años, pues el Señor tuvo que aguantarles muchas cosas. Decía, ¿hasta cuándo estaré yo en medio de ustedes? Pero le fue mostrando, le fue dando a conocer el reino de Dios, lo fue preparando
para cuando llegase el momento de salir, cuando llegase el momento de ser enviado, de ser testigos, lo fue preparando y ellos dieron la respuesta a Jesús, pero la respuesta de Judas Iscariote no fue la respuesta que el Señor esperaba. Por lo tanto, el problema no fue Jesús, el problema es la respuesta que nosotros le damos a Jesús, la respuesta que le damos a Jesús. Como le digo, el Señor confía en cada uno de nosotros, pero la respuesta que le damos al Señor es distinta en cada uno de nosotros. Uno le da una respuesta a Jesús, una respuesta de amor, una respuesta de entrega, una respuesta de servicio. Quiere hacer las cosas bien por amor a aquel que le está dando la vida. Otros, pues ahí más o menos, ¿sí? Más o menos, ahí van, ¿sí? Tratan, a veces caen, ahí vamos, ¿sí? Hay otros que la respuesta que le da el Señor es totalmente negativa, no es lo que el Señor espera, pero esa es la respuesta que le está dando muchos al Señor. Pues la pregunta que nos debemos hacer, ustedes y yo, ¿cuál es la respuesta que le estoy dando yo al Señor? ¿Cuál es la respuesta que le estoy dando yo al Señor? Y segundo, también algo importante del Evangelio, Jesús se retiró a orar, iba a tomar una decisión importante. Nos debemos preguntar nosotros, ustedes y yo nos debemos preguntar, nosotros en la vida tomamos decisiones importantes. Hay decisiones que son inverosímiles. Si cada mañana nos levantamos a ver qué nos vamos a poner, no es una decisión importante, ¿sí? Los que tienen mucha ropa llegan, abren el closet y piensan qué se van a poner. Los que tenemos poca ropa, no es mucho lo que pensamos, sí, no es mucho lo que pensamos, pero no es una decisión importante. Cada mañana la ama de casa se levanta pensando en el desayuno, el almuerzo y la cena. Si tiene muchas cosas para hacer, piensa. Si lo que tiene es casi lo mismo y poco, pues no pensará mucho, pero no es una decisión importante. Pero en la vida hay decisiones importantes que la debemos pensar, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Iba a tomar al otro día una decisión importante, la quiso pensar con su Padre, con nuestro Padre Dios. Y nosotros en la vida tomamos decisiones importantes que no la debemos tomar a la carrera, la debemos pensar con Dios, pedir al Señor que nos dé luz, que nos dé discernimiento. Dios nos habla en el corazón, nos hace ver bien las cosas para tomar una decisión y así no equivocarnos. Ejemplo, cuando somos adolescentes y salimos ya de la secundaria para ir a la universidad, hay muchos que tienen claro lo que quieren, pero hay otros que no saben qué es lo que quieren y toma la decisión y de repente piensa una carrera, se sale, comienzan otra carrera, se sale, comienzan otra carrera, porque no saben lo que quiere. ¿Por qué no sabe lo que quiere? Si no sabe lo que quiere, ¿por qué no busca a aquel que le da luz para que sepan qué es lo que debemos hacer? Esas son decisiones importantes que nosotros debemos buscar al Señor para que nos dé la sabiduría para tomar una decisión. A veces los adolescentes buscan a un amigo para que le aconseje, un ciego, es como un ciego guiando a otro ciego y termina estudiando lo que le gusta al amigo, no lo que le gusta a él o a ella. O también a veces cuando una pareja se va a casar, él o ella va a tomar una decisión importante, se van a casar y el matrimonio es para toda la vida. He tomado esa decisión allí pidiéndole al Señor de rodillas si ese de verdad es el hombre o es la mujer que me va a hacer feliz, ¿sí? Para tomar una decisión que después que la haga con el tiempo me voy a lamentar. ¿Por qué? Porque hay decisiones importantes que la estamos tomando así a la carrera. No, esa decisión es importante, no la debemos tomar a la carrera, debemos nosotros buscar la ayuda del cielo, debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Les puse dos ejemplos, hay muchos ejemplos, sí, hay muchos ejemplos. El que busca trabajo, de repente tiene 3 trabajos, ¿cuál voy a elegir? Sí, voy a elegir este. No, pensémoslo ante Dios, Señor, tengo estas 3 opciones. ¿Qué me aconseja? ¿Qué quiere que haga? Y el Señor nos dará luz para que hagamos lo que es lo mejor para nosotros y también lo que va a ser mejor para darle gloria a Dios. Pero tenemos que buscar a Jesús, pedirle a Jesús, ¿sí? Retirarnos a solas cuando vayamos a tomar decisiones importantes para nuestra vida. Bien, vamos a terminar con la oración
a la Santísima Virgen María para que la vayamos aprendiendo y también la vayamos rezando en nuestra casa antes de acostarnos, cuando nos levantemos. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga, será hasta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde.